Filipenses capítulo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí vamos a detenernos un ratito acá. Dice que Pablo siempre mencionaba al Padre y al Hijo, a Dios Padre y al Señor Jesucristo, para que esto se entienda en cuanto a la doctrina, que hay un Padre todopoderoso que envió a su Hijo Jesucristo, quien Jesucristo envió al Espíritu Santo. ¿De dónde viene el Espíritu Santo? Jesús dijo que proviene del Padre, que tiene su lugar con el Padre, viene de parte del Padre, el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad. Pablo enfatizaba en el Padre y en el Hijo, cuando hay doctrinas en este mundo y en este tiempo que dicen que hay un solo Dios, pero que no hay Hijo, no hay Espíritu Santo y solamente el Padre y Dios y un único Dios y un solo Dios. Exactamente, hay un solo Dios, pero ese solo Dios todopoderoso dio a conocer a su Hijo amado llamado Jesucristo. Y Jesús dijo que a través de Él podemos alcanzar la salvación. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, pero nadie puede ir al Padre si no es por mí. Jesús dijo: nadie va a ir al Padre. Entonces, ¿de quién está hablando Jesús? Está hablando de su Padre, del Creador. ¿Por qué dice la corriente de pensamiento diferente de hoy en día, la teología moderna, la herejía y la apostasía que hoy gobierna el mundo entero en las iglesias, diciendo que hay un solo Dios y desprestigian a Jesús, lo dejan de lado a Jesús, y que Jesús ocupa un segundo plano, cuando Jesús es el primero y el último, dice el libro de Apocalipsis, el primero y el último, el que es y que era y el que ha de venir. Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Dios todopoderoso, pero que dio a conocer al Padre todopoderoso, porque Jesús, junto con el Padre, reina y gobierna desde la eternidad, y por la eternidad y para siempre. Entonces, Pablo era un hombre de Dios, un siervo de Dios, elegido por Dios, llamado por Dios y enviado por Dios a predicar y al apostolado. Y Pablo, en todas las cartas, no en una o en dos, en todas las epístolas, las cartas que él escribe, él hace mención del Padre y del Hijo. ¿Y por qué? Porque Pablo tenía revelación del Espíritu Santo y sabía que del fin de los días iban a negar a Jesús. Y Pedro, en su segunda carta, capítulo 2, si recuerdo bien, dice lo siguiente: que van a negar en los últimos tiempos a aquel que los rescató. ¿Quién es el que nos rescató? Jesucristo. ¿A quién van a negar? A Jesucristo. Muchos de los que hoy dicen ser ministros, pastores, obreros de la iglesia, van a comenzar a negar a Jesús. Van a comenzar a negar a Jesús, porque van a oír otra doctrina, van a tener comezón de oír otras palabras, porque no se van a ajustar al modelo bíblico, porque no van a estar de acuerdo a la palabra de Dios, porque van a estar deseosos de escuchar otra doctrina y no se van a conformar con la sana doctrina, no van a sufrir la sana doctrina, como dice la Biblia. ¿Y qué es sufrir la sana doctrina? Aceptar lo que Dios nos dio. Si yo tengo hoy un trabajo y me sale un nuevo empleo y de repente en este empleo me pagan más dinero del cual yo estoy ahora trabajando, yo voy a ir a otro empleo que me paguen más, pero yo tengo que aceptar las condiciones del trabajo. En este otro empleo que voy a cobrar 3 veces más, tengo que trabajar muchas más horas y tengo que levantarme mucho más temprano. Entonces tengo que aceptar esa condición. Y si yo no acepto esa condición, a mí me van a despedir del trabajo. Acá es lo mismo. Acá tenemos que aceptar la condición que Dios nos dio, que hay un Dios Padre y un Hijo llamado Jesucristo, que a través de Jesucristo tenemos perdón de pecados, salvación y vida eterna. Si el Padre no hubiera enviado nunca a Jesucristo, nunca hubiéramos sido nosotros perdonados. ¿Qué pasa en la mente? ¿Qué pasa en el corazón de estos hombres de Dios que Dios los llamó, pero ahora comienzan a negar a aquel que los rescató? ¿Qué está pasando? Es nada más ni nada menos que la profecía del apóstol Pedro, que dijo: en los últimos días van a negar a Jesús. Y Pablo siempre en todas las cartas dice lo mismo: da honra y gloria al Padre y al Hijo, al Padre y al Hijo por siempre. Aleluya. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, dice, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Ahora bien,
Acá Pablo está diciendo lo mismo que decía a los efesios. Pablo le decía a los efesios y ahora le dice a los filipenses. Pablo no cambia, porque cambió de iglesia, porque cambió de lugar dirigido, porque él era el apóstol de los efesios, el apóstol de los filipenses, y él mandaba cartas. Y no había diferencia. Pablo no hacía diferencia de una iglesia a otra. Lo mismo que le dijo a los efesios, le dice a los filipenses. ¿Y qué le dice? Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Pablo era un hombre que tenía revelación de Dios, de conocimiento del Espíritu Santo, y que Dios le hablaba y le ministraba, pero además de eso un hombre de oración, un hombre de ayuno, de oración, de clamor, y que peticionaba y suplicaba por el pueblo. No solamente les predicaba, no solamente les llevaba un mensaje, sino que él oraba, intercedía, clamaba, porque él era el deseo de su corazón que los efesios y los filipenses recibieran la revelación del Espíritu Santo y el conocimiento de la palabra de Dios, para que no sean engañados, porque aún en esa época habían engañadores, habían falsos obreros, habían hombres que desean ser llamados y enviados por Dios y no lo eran. Y este tiempo que nosotros vivimos, el apóstol Pablo llegó a decir que va a ser un tiempo tan peligroso que van a venir hombres amadores de sí mismos para engañarlos. ¿Cómo amadores de sí mismos? La Biblia dice que debemos tener el amor a Dios, tenemos que amar a Dios por sobre todas las cosas, y dice que los hombres de Dios en la última etapa se amarán a sí mismos, Entonces, que la doctrina o la predicación de ellos va a estar fundamentada en intereses propios y no en el interés del pueblo, no en la palabra de verdad, no en el Evangelio Santo, no en el poder de Dios, sino en sus propios intereses, a lo que ellos le convienen, y van a manipular al pueblo. Ya no son pastores, son manipuladores, son personas que están preparadas para engañar y manipular. Y esto Pablo, Pedro y los apóstoles hablaron de este tiempo. El mismo Jesús declaró esto, y Jesús dijo: en los últimos días vendrán falsos profetas, falsos cristos, falsos ungidos. ¿Cuántas veces nosotros escuchamos que dicen el ungido del Señor? Cuidado, cuidado, cuidado con todo aquel que se autoproclame como ungido de Dios. Nosotros solamente somos servidores, nada más, somos servidores de Dios. Servidores, nada más, humildes servidores. Y Jesús agrega: servidores inútiles. Eso es lo que nosotros somos, servidores inútiles, porque hacemos solamente lo que se nos ordena, otra cosa no podemos hacer. Dice el versículo 6: estando persuadido de esto. Acá me quiero detener ahora. Dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahora bien, dice que él estaba persuadido. ¿Saben lo que es estar persuadido? Estar convencido. Pablo, en otras palabras, decía: yo estoy convencido por el Espíritu Santo que me ha llamado, que a ustedes también le ha llamado, que Dios va a perfeccionar cada uno de sus corazones hasta el día que el Señor venga. Jesús no los va a desamparar, no los va a abandonar, no los va a dejar de lado, y si caen no los va a dejar caídos. Él extenderá la mano y los levantará, porque el Señor para eso me ha llamado, para ser apóstol, dijo Pablo, para poder hablar la verdad de la palabra de Dios. Y dice: estoy persuadido, o sea, convencido de esto. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esta iglesia, el diablo la quiere cerrar, pero la Biblia, la palabra de Dios, el Señor Jesucristo, su palabra, su verdad, dice que Él la va a perfeccionar. Aleluya. Hay mucha diferencia en lo que dice el diablo y lo que dice la palabra de Dios. El diablo dice: voy a cerrar esta iglesia, la voy a destruir. Pero el Señor dice: la voy a perfeccionar. ¿A quién le creo yo? Dios ha permitido que en este lugar se levante un templo consagrado para predicar la palabra de Dios, para enseñar la palabra de Dios, para adoctrinar al pueblo y para conducirlos a toda verdad. Y si nosotros permanecemos en la verdad, como dijo el apóstol Pedro, ¿de quién vamos a intimidarnos,
¿A quién le vamos a tener miedo si nosotros permanecemos en la verdad? Si caminamos en la verdad y enseñamos la verdad. Ahora, si nosotros no enseñáramos la verdad, si camináramos por caminos que no son rectos o correctos, entonces temamos porque ciertamente se va a cerrar. Pero si nosotros hacemos la voluntad de Dios, no hay diablo, no hay demonio, no hay orden gubernamental que puedan cerrar este lugar. ¿Por qué? Porque el Señor dice que lo que Él ha plantado, el enemigo no lo puede desarraigar. Dice, toda planta que mi Padre Celestial no ha plantado será desarraigada. Prestemos atención a lo que Jesús dijo. Toda planta que mi Padre Celestial no ha plantado será desarraigada. Ahora, ¿qué significa? Toda planta que mi Padre no plantó, o sea, falsas iglesias, con falsas doctrinas, con herejías y apostasías, serán barridas y arrancadas. Dice, toda planta que mi Padre no plantó será arrancada. Pero la planta que mi Padre plantó, me da a entender lo que Jesús dijo, va a permanecer. Dice que el justo va a ser como árbol que está sembrado junto a aguas, ¿no?, de arroyo, y que su hoja no cae. ¿Qué diferencia hay? ¿No? Es lo que Jesús dijo, que toda planta que mi Padre no plantó será arrancada, pero el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa del Señor, junto a los atrios del Señor. ¿Quién nos podrá mover? ¿Quién nos podrá detener? ¿Quién podrá amedrentarnos? ¿Quién se atreverá a decir, la iglesia que está en Villa Luján, Quilmes, va a ser cerrada y la vamos a cerrar? Si permanecemos en la verdad, no hay diablo, ni demonio, ni criatura del infierno, ni orden municipal, ni gubernamental, ni nacional, ni multinacional, ni mundial, ni la ONU, ni la OMS, ni nada de estas características va a poder cerrar lo que Dios abrió. El Señor, su palabra, dice, lo que Dios abre, nadie lo puede cerrar, pero lo que Él cierra, nadie puede abrir. En Apocalipsis lo declara. Tengamos confianza en Dios. Son muchas las voces que hablan y dicen muchas cosas, pero Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Hay muchas voces que nos hablan y nos susurran a la mente, al oído. Muchas, pero son muchas voces de este mundo. Pero Jesús dijo, mis ovejas pueden tener ese discernimiento espiritual de saber escuchar mi voz. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco, dice. Aleluya. Mis ovejas oyen mi voz, tienen esa capacidad espiritual y su oído está atento y está sensible a mi voz. Pero ¿cómo se logra que el oído esté sensible a la voz de Dios? ¿Cómo se logra tener esa capacidad de distinguir la voz de Jesús, o sea, del Espíritu Santo, a las voces de los demonios? ¿Cómo hago esa distinción? ¿Cómo puedo llegar a poder saber realmente que la voz es de Dios o no? O si es de los demonios. Mis ovejas oyen mi voz, dice. Estar con Jesús. Eso es lo que Dios requiere, estar con Él. Porque Jesús dijo en Apocalipsis, yo soy el primero y soy el último. No hay otro. El primero y el último. Al primero que tenemos que recurrir, a Jesús. Pero, como a veces somos caprichosos, somos desleales, somos un poco necios, ¿qué pasa? Bueno, voy a recurrir a Jesús en el último tiempo, en el último lugar. Por eso es el primero y el último. Al primero que tenemos que recurrir, pero muchos que son cabeza dura, que no quieren aceptar la amonestación, bueno, de última voy a probar con Jesús, de última a ver cómo me va. Y después se lamentan, se agarran la cabeza y dicen, ¿por qué no probé con Jesús desde un principio de mi época, de mi vida, desde mi juventud? Como dice Eclesiastés capítulo 12. Sigamos leyendo. El versículo 7. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Esto es tremendo, gloria a Dios. Pablo era el ungido de Dios.
Pablo recibió el poder de Dios. Pablo recibió el Espíritu Santo. Pablo tenía el poder de hablar en lenguas, de hacer milagros, de hacer señales, de echar fuera demonios. Y ahora Pablo le dice a los filipenses: todos ustedes tienen la misma gracia que me das dada a mí. El Padre me ha dado la gracia para hacer todas las cosas que ahora yo hago. Y ustedes también tienen esta misma gracia. Ustedes tienen este mismo poder. No hay diferencia entre un pastor, un diácono, un consejero, una persona que está en alabanza, en la música, o simplemente un niño que viene a escuchar la palabra de Dios. No hay diferencia. La gracia es para todos. Pero los falsos profetas, falsos pastores, falsos obreros, quieren ellos solo ser galardonados. Ellos solamente quieren ser reverenciados. No solamente yo soy el ungido, y solamente yo puedo echar fuera demonios, y yo solamente puedo predicar, y yo solamente puedo hacer esto y puedo hacer lo otro. Mentira del diablo. Pablo le dice a los filipenses: la gracia que el Padre me ha dado por Jesucristo la tienen todos. Y si yo echo fuera demonios, ustedes pueden echar fuera demonios. Si yo predico, ustedes pueden predicar. Si yo profetizo, ustedes pueden profetizar. Si yo pastoreo, ustedes pueden pastorear. Pero esto es en su debido tiempo, en su orden, y en cada cosa en su lugar. Pero todos vamos a poder hacer todas las cosas, porque Pablo dice por la revelación de Dios, porque Pablo hablaba por revelación de Dios, no por conocimiento humano, no por interpretación propia humana, sino por la revelación del Espíritu Santo, que la gracia que había recibido era para todos. Y Pedro, anterior a lo que habla Pablo, tuvo esa experiencia. Dice que en una oportunidad Pedro tenía hambre. Tenía hambre y no tenía para comer. Y de repente vio una visión. Y del cielo bajaba un lienzo, como un mantel. Un lienzo es un mantel, un manto grande, ¿no? Y con un montón de animales. Y esos animales que veía Pedro eran animales inmundos por la ley de Moisés, que no se podían comer, como el cerdo, como la cigüeña, como el tigre, el puma, animales que no se podían comer. Entonces una voz le dice: Pedro, si ya que tienes hambre, levántate, mata y come, mata y hace un asado con cerdo, con tigres, con cigüeñas, con búhos, con águilas. Esos animales estaban prohibidos comer por la Biblia. Entonces Pedro dijo: no, Señor, nunca he comido estos alimentos. Y dice que Dios le dice: lo que Dios santificó no llames tú común o inmundo. Y dice que la visión desapareció. Y entonces quedó pensando. Entonces, ¿qué es lo que Dios le dio a entender a Pedro? Lo que yo santifiqué, no lo critiques. Lo que yo santifiqué, no lo juzgues. Lo que yo santifiqué, no lo condenes. Lo que yo santifiqué, no lo discrimines. ¿Amén? Amén. Aquel que yo llamé. Porque Pedro era celoso de la ley y solamente le predicaba a los judíos, ¿no? A los niños, a los judíos. A los adultos, no, me alejo de eso, no. Este no es judío, no le predico a los judíos, ¿no? En este caso vamos a hacer la presentación de niños. Entonces, lo que le dice Jesús a Pedro, lo que le muestra a Pablo, la gracia que me ha sido dada es para todos. No llames tú común o inmundo, aún a un borracho, a una prostituta, a un delincuente, a un perverso, porque yo lo puedo transformar. Gloria sea a Dios. Dios es grande y fuerte. Y esto le reveló ¿a quién? A Pedro. Y más adelante a Pablo. Pedro y Pablo estaban conectados por un mismo espíritu, el Espíritu Santo. Esto es lo maravilloso de los apóstoles. Que Jesús llamó a Mateo, a Marcos, a Juan, a Pedro, a Santiago, a Jacobo, a todos. Y a lo último, a Pablo. Y dice que los hombres eligieron a Matías. No tenía nada que ver Matías con el apostolado y con el llamamiento de Dios. Los hombres nos equivocamos, erramos y fallamos. Pero el Espíritu Santo nos guía toda verdad. Y Jesús mismo fue a llamar a Pablo. ¿Por qué fue a llamar a Pablo? ¿Saben cómo lo llamó Jesús a Pablo? Pablo perseguía a la iglesia y tenía cartas. Tenía cartas que avalaban la persecución a los cristianos para matarlos y encarcelarlos. Los sacerdotes de Jerusalén le dieron el encargo a Pablo, porque Pablo era una eminencia en aquellos días, tenía el poder, era como un alto cargo, un oficial de muy alto cargo, de muchas jinetas tenía él.
Pablo, y tenía toda la autoridad del concilio de Jerusalén para destruir iglesias, matar cristianos y encarcelarlos. Pablo tenía toda esa autoridad. Pero los hombres se dijeron a Matías, se equivocaron. Jesús mismo fue a buscarlo a Pablo. El Espíritu Santo quiso hablar a los apóstoles. No, pero yo tengo uno. No unjan a Matías. Él no es. No escucharon. Yo tengo uno. Bueno, lo voy a ir a buscar yo. Jesús se le presenta a Pablo, que iba en su caballo, erguido, orgulloso y soberbio. Él que tenía todo el poder, la autoridad. Yo soy el gran oficial para destruir iglesias. Era como un faraón en su corazón. ¿Y qué pasó? Jesús se le aparece en el camino. Dice que un resplandor de luz lo rodeó y lo hizo tirar del caballo. Y le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Te estás dando con un aguijón vos mismo, le dice, en otras palabras para que se entienda. Te estás hincando tu propio aguijón. Es como que el escorpión se clave a sí mismo la púa que tiene. Te estás lastimando vos mismo, Pablo. Me estás persiguiendo a mí. Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo. Dura cosa es darte tú los golpes con el mismo aguijón. Señor, ahora le decía Señor, tembloroso estaba, porque se cayó del caballo, se habrá dado un golpe, un porrazo terrible, se cayó del caballo. Señor, ahora le decía Señor con mayúscula, Señor, ¿qué quieres que haga? Ve a tal lugar y se te informará lo que tú tienes que hacer. Jesús ya no le hablaba, le mandaba mensajeros para que se humille delante de Dios. Hoy tenemos el privilegio del Espíritu Santo glorioso, que a Benítez le habla el Espíritu Santo, ¿verdad? Tenemos un privilegio, pero a la gente arrogante, soberbia, el Espíritu Santo no le habla, le manda, supongamos a Silvana, a un soberbio, a un iracundo, a un pendenciero, a un perverso, háblale. Y Silvana dice, pero no sé si le puedo hablar. Sí, dice, háblale. Porque no quieren escucharlo a Dios. Entonces Dios envía obreros. Entonces a Pablo Jesús lo envía para que vaya a Ananías. ¿Quién era Ananías? Un profeta. Era un profeta. Y habló con Pablo, oró por Pablo y recibió la vista porque quedó por 3 días ciego. Dios es bueno. Dios es bueno. Vamos terminando ya porque va avanzando la hora. Versículo 8. Y ya terminamos. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo. Aparte de que Pablo tenía revelación, conocimiento de Dios, poder de Dios, unción de Dios, gracia de Dios, tenía amor de Dios. Era el obrero perfecto, era el hombre elegido, el hombre que tenía los requisitos de parte de Dios para ministrar y hacer la obra de Dios. Hoy tenemos en las iglesias carencia de estas cosas, hoy tenemos carencia en muchas iglesias, pero Pablo era el apóstol por excelencia y el ministro de Dios que Dios había llamado. Y es el versículo 9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. O sea que Pablo tenía la autoridad para exigir que tengan amor, porque él tenía amor y exigía a que tengan amor para que en ese amor que ellos tenían puedan abundar más en ciencia y en conocimiento. Versículo 10, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. O sea que Pablo en otras palabras dice, yo quiero que ustedes tengan amor, pero que aparte del amor, que se perfeccionen en el conocimiento, en la ciencia, en el conocer lo que tienen que hacer, lo recto, lo honesto, lo justo, lo verdadero, lo santo. No, que luego se corrompan por naturaleza en cosas que no son de Dios, como en el dinero, como en la fama, como en la riqueza, como en la vanagloria, como el querer ser vistos. No, si yo les estoy enseñando, dice Pablo, que la gracia es para todos por igual, que el amor es para todos por igual, que Dios derrama su gracia para todos de la misma manera. No se corrompan, hijitos míos, le dice Pablo. Busquen a Dios y tengan amor, pero también llénense de conocimiento y sabiduría y de ciencia de Dios, para que cuando haya un conflicto grave sepan ustedes cómo resolverlo, porque Dios estará con ustedes. Pero la misma Biblia dice que Dios nos eligió a nosotros, que éramos personas que no teníamos estudios, no teníamos conocimiento, personas viles, despreciables, pecaminosos, pecadores, truanes,
adversarios de Dios, enemigos de Dios, y Dios nos regeneró y nos transformó, y Dios ahora pone en nosotros esa capacidad de resolver problemas difíciles. Ni los abogados en la corte pueden resolver un caso difícil, y cuando está el juez presente y el juez quiere bajar el martillo, pero ¿qué digo? Inocente o culpable, estos abogados no se ponen de acuerdo, no saben nada, ¿para qué estudiaron? Entonces Dios nos da a nosotros esa habilidad de resolver conflictos grandes. Por eso Nabucodonosor y los grandes reyes llamaban al profeta Daniel, porque en el concilio donde estaban los sabios del reino de Babilonia no sabían poder resolver los conflictos que habían en el reino, y lo llamaban a Daniel el profeta, que era ajeno a ese reino y que no estaba adoctrinado en el fundamento de ese reino, sino que tenía el poder de Dios. Y ellos le decían, el rey y los de la corte dicen, verdaderamente el Espíritu del Dios Santo está contigo, Daniel, porque sabes interpretar visiones, sabes interpretar sueños, tú resuelves grandes conflictos. Cuando el faraón dice que tuvo que llamarlo a José, dice que venía una crisis a nivel mundial, global en aquellos días, que iba a haber una gran hambre en toda la tierra, y que el mismo faraón con todos sus consejeros no sabían resolver el problema, no sabían cómo hacerlo. Llamaron a José y José dijo, junten todo el grano que va a dar durante estos 7 años y almacénenlo en grandes graneros, en grandes almacenes grandes, y de repente cuando vengan los 7 años de hambre, entonces ustedes comerán de todo ese almacenamiento que van a recoger durante 7 años. ¿Quiénes eran los que tenían tal sabiduría y conocimiento? Los que han sido llamados por Dios, como Pablo le dice a los filipenses, esta gracia ha sido destinada para ustedes. No menosprecien lo que Dios les dio, no menosprecien, no tengan en poco la gracia de Dios, no tengan en poco, pero no, a mí me toca solamente alabar a Dios y tengo que estar con esto, con la bandera, ¿cómo se llama? Bandereta, y hacen esto todos los domingos y se meten a cantar, y nada más que esto hago. A Dios le agrada que hagas esto, porque para eso Dios te llamó, y no hay otra persona que lo haga. Y no, pero tengo que solamente predicar y otra cosa no puedo hacer, y para eso Dios me llamó. Y no, pero yo tengo que asistir a mis hijos, a mis niños, y no puedo hacer otra cosa. Para eso Dios nos llamó. Dios nos llamó para cada situación, y Dios ordena todas las cosas, y si nosotros somos fieles, dice la Biblia, nos pondrá en un lugar más elevado. Yo no quiero estar en un lugar más elevado del que hoy estoy, porque tengo temor a equivocarme y a fallar. Pero si Dios me pone, entonces Él sabe lo que hace. Pero yo no quiero ir yo mismo a ponerme en un lugar que no tengo que estar. Gloria sea a Dios. Dios lo puso a Benítez para pastorear, pero yo no quiero pastorear, a no ser que Dios me ponga, porque si no voy a cometer errores y fallas, porque tenemos que esperar la orden de Dios. Dios nos dio la gracia, amén, pero tenemos que esperar el tiempo, el momento y la oportunidad, el momento oportuno para que Dios nos abra la puerta y ahí entrar. ¿Cuánto tiempo Benítez estuvo esperando para servir a Dios? Estuvo como 14 años allí, ¿no? Peleándola. Y bueno, hasta que Dios lo llamó. 14 años. Gloria a Dios. Y bueno, bendito Dios, y llegó el tiempo, y llegó la hora, y llegó el momento, y nos gozamos. Porque aquel que quisieron aplastar, pisar, discriminar, Dios lo volvió a levantar. Y ahí se cumple en Benítez la palabra de Dios. Dice, para su propio Señor está en pie o cae, para su propio Señor. Pero poderoso es Dios para volverlo a levantar. Entonces, cuando uno cae, todos nos quieren pasar por encima. Y nos juzgan, nos critican, nos cuestionan, nos calumnian, nos desacreditan. Pero dice Dios, lo vuelvo a levantar. Y cuando lo vuelvo a levantar, todo el mundo cerrado la boca. Porque no pueden decir nada. Porque Dios lo volvió a levantar. Con evidencia, con fruto, con testimonio, con poder, con gracia, con palabra de Dios. Entonces, el que habla, habla, como dice mi papá, porque el aire es gratis. Porque no sabe lo que le dice, porque no le cobran el espacio y el aire para hablar. Hablan puras tonterías sin saber distinguir ni discernir la palabra de Dios y el poder de Dios. Hasta aquí las palabras del Señor. Que Dios bendiga a su iglesia en este día.